Bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente juntos para esta nueva entrega en la serie Entendiendo qué es la Iglesia. El tema de hoy se denomina ¿qué es adventismo y qué es iglesia? Y vamos a intentar definir ambos términos desde los orígenes de cada uno de los mismos, especialmente desde el adventismo. ¿Cómo nace el adventismo? Podemos comenzar con esta pregunta. Bien, el adventismo comienza o nace a partir del movimiento millerita. Es un movimiento religioso encabezado por Guillermo Miller en el siglo XIX, ¿sí? Allá por el 1833 en adelante. Es interesante notar que el adventismo nace como consecuencia de un error en la interpretación profética, pero Dios guió este movimiento aunque estaba equivocado. También es importante notar que el adventismo nace como fruto de una decepción. ¿Decepcionados de quién? De Dios, porque ellos pensaban que Jesucristo iba a venir en su segunda venida, a cumplir su promesa de la segunda venida, en el 22 de octubre de 1844 y no vino. Obviamente, como dijimos recién, había un problema en la interpretación profética. Así es que la decepción fue hacia Dios o también hacia aquellos que interpretaban la Biblia, interpretaban que Jesús vendría en esa fecha. Yo resumiría esta parte con la siguiente frase. Nacieron de un error, no estaban en el error, pero tenían un error. No es pecado tener un error, porque se nos promete ser guiados a toda la verdad. Juan 16:13 dice lo siguiente con respecto a este tema. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pecado es estar tan orgullosos de no reconocer o no tener la humildad para reconocer que uno puede encontrar la verdad en otras posturas diferentes a la nuestra. Me gusta mucho pensar que Dios utiliza las crisis para crear en nosotros cosas nuevas. Por ejemplo, una nueva manera de pensar, una nueva manera de acercarnos a Dios, una nueva manera o una nueva disposición para confiar en Dios. Incluso la iglesia cristiana nació después de una gran decepción, que fue la decepción de la cruz. Recuerden que ellos también, hacia los discípulos también, tenían un error en la interpretación, no tanto profética, sino en la interpretación de cuál sería la función del Mesías o cómo sería el reinado del Mesías. Eso generó, por supuesto, una profunda crisis en ellos, ya que se llevaron un gran chasco al ver que Jesús no cumplía con las expectativas que ellos creían que debía cumplir. No sé si alguna vez vieron cómo nace un pollito rompiendo el cascarón de su huevo. Bien, seguramente se lo imaginan o muchos de ustedes lo habrán visto, pero en ocasiones algo se tiene que romper para que nazca algo nuevo, ¿sí? En ocasiones nuestros conceptos, nuestras ideas preconcebidas se tienen que romper para que Dios pueda crear algo nuevo en nosotros. ¿Quiénes quedaron después de este chasco, después de esta gran decepción? Bien, quedaron aquellos que todavía confiaban en Dios y en su palabra a pesar de la decepción. Yo aquí extraigo una gran enseñanza clave, ¿sí? Para mí la gran enseñanza es que aquellos que se van de la iglesia decepcionados por el liderazgo de la iglesia, por el pastor de la iglesia, porque no fueron visitados, porque se pelearon con alguien, por algún problema en la iglesia, no han experimentado la esencia del adventismo, porque en esencia el adventismo o los adventistas, aquellos que quedaron después del chasco, quedaron aún después de la gran decepción. Es decir, en la esencia del adventismo consiste en seguir confiando en Dios aunque las cosas no salgan como yo quiero que salgan o como yo creía que tenían que salir. Vamos entonces ahora a hacer algunas preguntas un poco más profundas o vamos a ir adentrándonos en el tema. Básicamente, ¿qué es adventismo o cuál es la esencia del adventismo? Bien, esta pregunta se puede abordar de diferentes maneras, pero yo comenzaría diciendo que la base del adventismo es la Biblia, es decir, es hacer de la Biblia mi fuente de pensamiento y es hacer de la Biblia mi fuente en la relación que tengo con Dios. Otras iglesias van a usar la tradición como su fuente para relacionarse con Dios y otras iglesias también van a usar los sentimientos como la fuente para relacionarse con Dios. Sin embargo, en la esencia del adventismo es la Biblia la fuente
para que nosotros podamos conocer y relacionarnos mejor con Dios. Comparto con ustedes una cita que es un poquito extensa, pero la vamos a leer con paciencia, pero es muy linda y describe muy bien lo que hizo Dios a través de Guillermo Miller, ¿sí? A través del movimiento millerita, movimiento del cual nace la iglesia o el movimiento adventista. La cita dice lo siguiente: Guillermo Miller poseía facultades intelectuales poderosas, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al conectarse con la fuente de la sabiduría. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Escrituras le permitían refutar el error y desenmascarar la falsedad. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar encarnizada oposición como le sucedieran a los primeros reformadores. Las verdades que proclamaba no eran recibidas favorablemente por los maestros religiosos. Como estos no podían sostener sus posiciones ayudándose en las Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones en los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio aceptado por los predicadores de la verdad del advenimiento. La Biblia, y la Biblia sola, era su consigna. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del adventismo, sino de destruir al mismo mensajero. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobaba sus pecados y turbaba su presunción. Y sus palabras, claras y cortantes, despertaban la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de la iglesia contra su mensaje envalentonó a las clases bajas a ir aún más allá, y enemigos conspiraron para quitarle la vida a su salida del lugar de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó del brazo al siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra aún no estaba terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Esta cita está en el libro Cristo en su Santuario, páginas 63 y 64. Vemos cómo Guillermo Miller usó el principio que fue levantado en la Reforma, la Biblia y solo la Biblia, y al mismo tiempo vemos que cuando nosotros exaltamos la Biblia y vivimos conforme a ella, es posible que suframos persecución. Esto lo dice claramente la Biblia cuando afirma que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. En segundo lugar, para contestar la pregunta ¿cuál es la esencia del adventismo?, podríamos decir que el propósito del adventismo es hacer todo lo que está a mi alcance para que Cristo venga en mis días. En otras palabras, es preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Esto implica ordenar mis prioridades, las prioridades de mi vida. Es decir, esto influirá en la manera en que gasto el dinero, esto influirá en la manera en cómo cuido mi salud, en cómo utilizo mi tiempo, etc. Todo en nuestra vida tiene que apuntar a acelerar, a apresurar, a hacer avanzar la segunda venida de Cristo para que Él venga a buscarnos pronto y nos lleve a su reino. Vemos esto en el ejemplo de las personas que se unieron al movimiento millerita. Ellos lo dieron todo para unirse a este movimiento y preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Ellos dejaron posesiones, vendieron posesiones, dejaron cosechas sin levantar, entregaron hasta el último centavo e incluso hasta su vida misma. Me impresiona el caso de Charles Fitch. Él predicaba y bautizaba incluso en los meses más fríos del invierno, y a principios de octubre, después de bautizar a 3 grupos de creyentes con un clima muy frío y con un viento muy fuerte, justamente esto fue 8 días antes del 22 de octubre de 1844, que es el día en que esperaban que Jesucristo viniera en su segunda venida. Él contrajo una fiebre muy grande y murió a los 39 años. Su esposa le decía a sus 2 pequeñas hijas: no estén tristes, papá resucitará cuando Cristo venga en una semana. Con esto vemos cuál fue la dedicación que ellos le pusieron a la obra de la segunda venida de Cristo. Dedicación que hoy no vemos lamentablemente en nuestras vidas. Un peligro latente y real es que nosotros olvidemos entonces cuál es el propósito
del adventismo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Cuando olvidamos el propósito que tenemos como iglesia adventista, corremos ciertos peligros. Por ejemplo, nos volvemos formalistas, huecos sin el espíritu y sin vida. El énfasis entonces se traslada hacia las formas y perdemos de esa manera la esencia, que es la predicación para preparar al mundo para la venida de Cristo. En segundo lugar, cuando nosotros olvidamos el propósito, lo que hacemos es desenfocarnos. Es decir, Dios deja de ser el centro de nuestra vida y pasamos a ser nosotros, ¿sí?, lo más importante. Cuando nosotros pasamos a ser lo más importante, lo único que logramos es alimentar nuestro orgullo. Y por supuesto, nada bueno puede pasar en nuestra vida ni en la iglesia cuando nosotros alimentamos nuestro orgullo. De ahí las disensiones, a veces las peleas, los desacuerdos, la falta de amor, la falta de paz, la falta de capacidad de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la tercera consecuencia que puede suceder cuando olvidamos el propósito que tenemos como iglesia es que nos da lo mismo ser adventistas que pertenecer a cualquier otra iglesia. Este es un elemento claro o una evidencia clara de que realmente no entendimos nunca cuál es la esencia del adventismo ni el propósito del adventismo. El medio para que el adventismo alcance su propósito es el reavivamiento, porque las personas que aceptaron el mensaje de la segunda venida de Cristo, ya desde el movimiento milerita, ellos nunca tuvieron la intención de formar una nueva iglesia. Ellos sencillamente comenzaron a vivir esta fe, su fe reavivada, o comenzaron a transmitir este reavivamiento que estaban experimentando en las iglesias donde se reunían. Y fue este reavivamiento lo que incomodó a los miembros de iglesia, a las iglesias a las cuales asistían, y ellos finalmente fueron echados de las iglesias. Es decir, el movimiento adventista no tuvo como primer objetivo formar una iglesia nueva, sencillamente fue un movimiento destinado a reavivar al cristianismo de la época. Pero el rechazo de este reavivamiento por parte de las iglesias tradicionales provocó que finalmente se unieran aquellos que tenían la misma fe, especialmente la fe en la segunda venida, en las profecías de la segunda venida de Cristo, y formaron un movimiento que años más tarde se organizaría como iglesia. Hoy nosotros no tenemos que dejar la iglesia y formar otro movimiento. Es decir, es cierto que nosotros como iglesia necesitamos un reavivamiento. No solamente nosotros, todo el cristianismo necesita obviamente un reavivamiento. Pero hoy Dios no tiene el objetivo de que aquellas personas que están experimentando o creen experimentar un reavivamiento tengan que dejar la iglesia y formar un movimiento aparte. No es necesario. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reveló que la iglesia a la cual pertenecemos, que es proféticamente la iglesia de Laodicea, según Apocalipsis 3, no necesita salir de esa iglesia un movimiento nuevo o desprenderse de esa iglesia otra iglesia más, que sea la que finalmente prepare el camino para la segunda venida de Cristo, o prepare el mundo para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no es necesario? Porque Dios ya nos anticipó que Él lo que va a hacer es generar un zarandeo dentro de la iglesia que limpiará a la iglesia de aquellos que no son completamente sinceros, que no han entregado su vida completamente a Dios, y la iglesia, después que pase por el zarandeo ya purificada, entonces sí cumplirá con el propósito para el cual Dios la levantó, que es preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Teniendo esto en mente, tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen que hay que separarse de la iglesia, que la iglesia es Babilonia y que hay que separarse para generar un movimiento nuevo, y ese movimiento sí va a cumplir con las profecías, con preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. No, eso no es la voluntad de Dios, no está declarado en la Biblia, al contrario. Entonces tengamos cuidado con aquellos que pregonan que hay que separarse de la iglesia. Bien, una vez que nace la iglesia adventista, una vez que los creyentes que tenían la misma fe se unen, comenzó todo un proceso de organización muy interesante que la historia lo revela y es muy lindo leerlo, pero no tenemos tiempo ni es el objetivo de esta reflexión. Voy a ahora sí compartir con ustedes algunos principios que adoptaron los adventistas al formarse como iglesia y que aprendieron de su experiencia en el movimiento milerita y que también aprendieron de la experiencia del Gran Chasco. El primer principio que yo rescato es que los
hermanos que formaron la iglesia adventista o el movimiento adventista, descubrieron que los mantenía unidos a ellos era el propósito. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Eso los había mantenido unidos a ellos, porque en realidad este grupo de personas provenían de diferentes iglesias con diferentes creencias. Aún así convivían muy bien porque estaban unidos en un solo propósito. Yo creo que aquí se desprende el primer principio, que consiste en lo siguiente. A nosotros nos tiene que unir el propósito, no necesariamente las doctrinas. Una iglesia sin un propósito claro no llegará muy lejos, aunque tenga las doctrinas correctas. Nosotros creemos que tenemos las doctrinas correctas y eso está bien, pero si no tenemos claro el propósito y si no estamos dispuestos a gastar nuestra vida entregándonos a Dios para cumplir con ese propósito, no llegaremos muy lejos. El segundo principio que ellos aprendieron y que creo que nosotros tenemos que también abrazar es el hecho de que si el mensaje de la Biblia no coincide con mi opinión, debo seguir el mensaje de la Biblia. Este principio fue generando la identidad doctrinal del adventismo. Esta idea de aunque yo tengo una idea preconcebida de cómo son ciertos temas en la Biblia, voy a dejarlas de lado y voy a abordar la Biblia con la humildad necesaria y sin estar atado a mis prejuicios o mis preconceptos para descubrir qué me dice la Biblia. Bien, esto generó la identidad doctrinal en la iglesia adventista. Esto es un principio muy importante. Entonces, la iglesia fue separando y fue encontrando nuevas doctrinas y esas nuevas doctrinas las fue separando o distinguiendo, podríamos decir, de otras denominaciones. Algunas de esas creencias que ellos descubrieron al leer la Biblia basados en este principio es la siguiente, que el milenio sería después de la venida de Cristo, lo que se llama post venida de Cristo. Otra de las creencias fue el santuario y el juicio antes de la segunda venida, ¿verdad? El juicio en el santuario celestial y la administración de Cristo en el santuario celestial. Otra de las creencias fue el sábado. A través de Raquel Preston, que era bautista del séptimo día, ellos descubrieron la vigencia, la importancia del cuarto mandamiento. Otra creencia, por ejemplo, fue el estado de los muertos y de la resurrección, una enseñanza clave. Prácticamente somos la única iglesia cristiana que tiene este concepto bíblico del estado de los muertos, es decir, que el alma no es inmortal, sino que las personas cuando mueren van al sueño de la muerte, ¿verdad? Y que resucitarán cuando Cristo venga en su segunda venida. Un tercer principio muy importante también es que el adventismo no sigue la letra de la Biblia, es decir, no sigue el principio del literalismo, sino que sigue el mensaje de la Biblia. La escuela sabática, el culto joven, ADRA y otros emprendimientos y departamentos que la iglesia tiene y que lleva adelante, a través de los cuales lleva adelante su obra, no están mencionados literalmente en la Biblia, pero encontramos principios en la Biblia que sostienen o sustentan la creación y el funcionamiento de estos departamentos para el cumplimiento de la obra. Un cuarto principio que también podemos extraer y que adoptó el adventismo a partir del movimiento milerita y del Gran Chasco es que ellos entendieron que debían organizarse. Basaron esta enseñanza o abrazaron esta enseñanza no solamente por la experiencia, sino también por el consejo que nos da Dios en 1 Corintios 14:40, donde dice, todo se haga decentemente y con orden. Porque la principal razón de la organización es hacer efectiva la predicación del Evangelio en todo el mundo. Aquí aprendemos que la organización, la entidad, la institución, debe estar al servicio de la misión y no viceversa. Esto es un detalle importante, porque a veces como institución nos sentimos tentados a poder digitar, a poder de alguna manera dirigir los planes de tal manera que en todos los lugares se haga de la misma manera, se realice el evangelismo de la misma forma. Y eso, si bien puede darnos la ilusión de unidad, la realidad es que las diferencias culturales y socioeconómicas no nos permiten siempre predicar de la misma manera. Ahí es cuando la predicación tiene que adaptarse al contexto y ahí es cuando la institución está al servicio de la misión y no la misión al servicio de la institución. El quinto principio que adoptaron es
no tener ni hacer credos. Es decir, no tener ni hacer creencias fijas e inamovibles. Esto era un error que habían caído todas las iglesias que nacieron después de la Reforma, por lo cuales se habían estancado en su crecimiento espiritual. Ellos aseveraron, nuestro credo será la Biblia, y como la revelación es progresiva, no podemos tener credos fijos. John Loughborough, uno de nuestros pioneros, declaró, y voy a leer una cita muy interesante sobre este tema que él escribió. La cita dice lo siguiente: el primer paso para la apostasía es levantar un credo que nos diga qué es lo que tenemos que creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Lo tercero es tratar a los miembros por ese credo. Y lo cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y el quinto lugar es comenzar una persecución contra ellos. Se darán cuenta ustedes que esta dinámica de tener credos fijos, defenderlos y hasta el punto de perseguir a aquellos que no creen en estos credos, fue la misma dinámica que siguió la iglesia medieval, persiguiendo, torturando y matando a aquellos que no creían en los credos que la iglesia sostenía. Jaime y Elena de White estaban presentes en la misma reunión en donde John Loughborough dio esta declaración, y Jaime también declaró lo siguiente: yo creo que los credos están en directa oposición a los dones del Espíritu. Supongamos un caso. Nosotros levantamos un credo estableciendo que creemos en este punto o en el otro, y que es lo que haremos en referencia a esto o aquello. Y al mismo tiempo, decimos que creemos en los dones, pero supongamos que el Señor, a través de los dones, nos da una nueva luz que no armoniza con nuestro credo. Entonces, si nosotros permanecemos fieles a los dones, nos derribaría todos nuestros credos de una vez. Establecer un credo es poner estacas y cerrar el camino para todo avance futuro. Dios puso los dones de la iglesia por un buen y gran objetivo, pero cuando los hombres levantaron sus iglesias, cerraron e intentaron marcarle el camino al Todopoderoso. Un credo y los dones están en directa oposición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Nosotros rechazamos todo lo que tiene forma de un credo humano. Nosotros tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, aferrándonos a las creencias que así el Señor nos enseñará de tiempo a tiempo. En esto nosotros tomamos una posición en contra de la formación de un credo. Nosotros no queremos tomar un paso en lo que estamos haciendo que nos lleve a llegar a ser Babilonia. El sexto principio es muy importante, a mí me gusta mucho, aunque todos son importantes, y dice que las creencias o doctrinas no son todas iguales. Y esto es relevante, esto es así, creo que es así, porque hay doctrinas que son básicas que sustentan a las otras. Por ejemplo, la doctrina del gran conflicto entre el bien y el mal. Esta creencia explica la salvación, explica la encarnación de Cristo y todo el dolor que existe en el mundo. Explica por qué necesitamos un Salvador, por qué el pecado destruye el mundo como lo destruye, por qué Cristo vendrá a restaurar todo. O sea, esta enseñanza sostiene a muchas otras enseñanzas. Esta es una enseñanza base. En segundo lugar, podemos citar el carácter de Dios y cómo se relaciona con los hombres, con el hombre pecador. Acá incluso a través de la doctrina de conocer el carácter de Dios, nosotros nos explicamos por qué Cristo vino y se encarnó. Jesucristo mismo dijo que Él vino a revelar al Padre. Es decir, la doctrina de la encarnación tiene que ver o tiene como base la doctrina de conocer el carácter de Dios. La tercera doctrina que es importante y es básica y que sostiene a muchas otras doctrinas sobre sí es la salvación por gracia que se obtiene por medio de la fe en Jesús. Esta doctrina es clave para sostener o para conocer el verdadero plan de salvación. Ustedes saben que el cristianismo en su mayoría cree en la salvación por obras, o aún aquellas ramas del cristianismo, iglesias cristianas, que creen en la salvación por gracia, no siempre tienen claro exactamente cuál es la función entre la gracia y las obras. Es decir, conocer la doctrina de la salvación por gracia es clave para entender el plan de salvación, y el plan de salvación es clave para entenderlo para salvarnos. En cuarto lugar, la doctrina de la santificación o transformación
de nuestro carácter para que se asemeje a Cristo, también es una enseñanza clave. Porque entender esta enseñanza echa por tierra algunas herejías que se han manifestado a través del tiempo. Por ejemplo, una vez salvo, salvo para siempre. Por ejemplo, una vez que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, no importa lo que haga, yo ya soy salvo, así que puedo seguir con mi vida totalmente deteriorada y corrupta, total ya fui salvado. Estas herejías, de alguna manera, son descubiertas o podemos echarlas por tierra, por así decir, cuando conocemos la doctrina de la santificación o de la transformación. Por eso esta doctrina también es muy importante y es básica. En definitiva, estas doctrinas le dan sentido a las otras doctrinas. Por eso que el sexto principio que acabamos de mencionar dice que no todas las doctrinas son iguales en importancia. Un punto interesante que a mí me llama mucho la atención es cuál era la prueba de discipulado para ser un adventista. ¿Sí? Esto me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. En aquellos tiempos, para ser adventista, se pedían básicamente dos pruebas de discipulado. El primero, guardar los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, tener la fe de Jesús o en Jesús, ya que el texto nos permite ambas acepciones, ¿sí? Todo esto en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y esta prueba de discipulado me parece equilibrada, me parece correcta, porque guardar los mandamientos de Dios no lo podremos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos una relación con Dios para que Él nos otorgue su gracia y su poder para poder guardarlos. Entonces ahí ya vamos por buen camino. Es decir, el hombre aquí al guardar los mandamientos, invariablemente vamos a exaltar a Dios porque es a través de su fuerza que lo vamos a poder hacer. Y obviamente la segunda prueba de discipulado, tener la fe de Jesús es fundamental para vivir por fe en nuestros días como Jesús vivió por fe en sus días. El adventismo siempre invitó a las personas a leer la Biblia por sí mismas. El adventismo era para pensadores, no necesariamente para seguidores. Esto fue uno de los pilares de la Reforma, también fue uno de los pilares del adventismo. Es decir, el adventismo me invita, al igual que en la Reforma, me invita a leer la Biblia individualmente, pero luego en comunidad discutir lo que descubro. El adventismo promueve el pensamiento individual, pero no el pensamiento independiente. Aquí hay una diferencia importantísima. Yo puedo leer la Biblia en casa, llegar a descubrir ciertos conceptos, y eso de alguna manera alimenta o promueve el pensamiento individual. Pero después cuando yo me reúno en comunidad con mis hermanos, comparto esos conceptos y en el consejo de todos yo puedo llegar a confirmar que esos conceptos son correctos o puedo llegar a confirmar de que no son correctos, que había evidencia que a mí me faltaba entender o descubrir y mis hermanos que la descubrieron, o algunos de mis hermanos que la descubrieron, la comparten conmigo y ahí entonces vamos formando un pensamiento. Por eso, Dios me invita a mí a tener pensamiento individual, pero no independiente. Tener pensamiento independiente implica, yo descubro esto en la Biblia y no me importa lo que diga el resto de la iglesia, yo voy a seguir con este pensamiento. Eso no es correcto, no es bíblico, no es la voluntad de Dios. Comparto con ustedes una cita que habla sobre este tema, que es muy bonita y dice lo siguiente. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, y esto lo voy a resaltar, no importa quién sea ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como criterio perfecto para nosotros. Pero ahora la cita pone el equilibrio diciendo lo siguiente. Debemos reunirnos para recibir consejos y estar sujetos unos a otros, pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar un carácter que soporte la prueba del día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a inferir en nuestras opiniones. Me gustaría avanzar ahora con el concepto de ¿qué es iglesia? La iglesia es la reunión de los hijos de Dios que se congregan como familia espiritual. Para que la iglesia sea saludable, tiene que mantener el equilibrio entre dos componentes básicos y fundamentales, la forma y la esencia.
Un énfasis desmedido en alguno de estos dos elementos o componentes trae desequilibrio y trae ruptura y separación dentro de la iglesia. ¿Qué es la esencia de la iglesia? La esencia de la iglesia es el amor. Así lo declara Juan 13:35 cuando declara: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué son las formas? Las formas tienen que ver con las doctrinas, las tradiciones, los reglamentos y las liturgias. Obviamente esto es correctísimo y tiene que estar presente en la iglesia. El problema son los énfasis. Cuando nosotros enfatizamos las formas, la iglesia tiende a convertirse en una estructura hueca, vacía, sin el espíritu y sin su poder. Pero cuando el énfasis está en la esencia, naturalmente las formas toman el lugar correcto, se amoldan a la esencia, cumplen la función o nos ayudan a cumplir con la esencia, que es amarnos los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando la iglesia pierde su esencia? Cuando la iglesia pierde su esencia, es decir, el amor o la capacidad de amarse unos a otros, pierde la unidad. Es decir, el amor es el vínculo que nos mantiene unidos. Indudablemente, en la Biblia esto es muy claro. Ahora, cuando perdemos la capacidad de amarnos, y la perdemos porque el Espíritu Santo se ha alejado de nosotros, según Gálatas 5:22, Él es el que nos da la capacidad de amarnos. Bien, cuando perdemos la capacidad de amarnos y estamos desunidos, la iglesia naturalmente intenta, y esto no solamente pasa en nuestra iglesia, pasa en todas, intenta mantener la unidad a través de la uniformidad. No es lo mismo la unidad que la uniformidad. La unidad está basada en el amor, tiene como vínculo el amor, ¿sí? En cambio, la uniformidad pretende que a través de normas, reglamentos, tradiciones, reglas, a través de esos medios, pretende que nosotros pensemos iguales, nos vistamos iguales, comamos todos iguales, podamos tener las mismas liturgias, es decir, uniformar las acciones de la iglesia, y de esa manera sentimos una sensación de que estamos unidos porque todos nos movemos más o menos de la misma manera y tenemos los mismos criterios. Pero la realidad es que aunque nos comportemos iguales y tengamos una apariencia de estar organizados porque todos nos movemos de la misma manera, porque estamos moviéndonos de manera uniforme, igual podemos estar desunidos. Si no hay amor, siempre vamos a estar desunidos. Podemos vestirnos iguales y podemos respetar todas las mismas reglas, pero si no hay amor, habrá disensión, habrá peleas, habrá celos, habrá envidia, y eso siempre nos mantiene desunidos. Pablo había entendido esto y él entonces quería mantener la iglesia unida a través del amor. Vemos ciertos principios en la tarea de Pablo. Por ejemplo, Pablo decía que el evangelio lo tenían que recibir todos. No importa la cultura, no importa de dónde provenían, no importa el idioma, no importa las costumbres. Todos podían recibir el evangelio y el Espíritu Santo los capacitaría para poder vivir de manera unida, de manera armoniosa, a pesar de las diferencias culturales y a pesar de las diferencias socioeconómicas de las personas que recibían el Evangelio. Pablo deseaba definir la iglesia a través de su esencia, es decir, a través del amor. Cuando nosotros definimos la iglesia a través del amor, que es su esencia, las formas tienden a cambiar, porque las formas se van a amoldar para acomodarse correctamente y apoyar la esencia del amor, ¿sí? Se amoldan al amor. ¿Por qué Pablo fue rechazado? ¿Por qué los fariseos rechazaron sistemáticamente a Pablo? Porque los fariseos, que enfatizaban las normas, no estaban dispuestos a cambiar las formas. Ellos observaban a los cristianos de origen gentil que comían de otra manera, que se vestían de otra manera, que tenían costumbres diferentes, que adoraban de otra manera, y esas formas de adoración, esa forma de vivir el evangelio de los cristianos de origen gentil, no coincidían con las formas de los cristianos de origen judío. Y como cuando uno no está dispuesto a cambiar las formas, y de paso, no estar dispuesto a cambiar las formas es una evidencia, las formas en la iglesia, es una evidencia de que no estamos siendo dirigidos por el principio del amor. Porque cuando nosotros enfatizamos el amor, las formas se acomodan naturalmente y ocupan el lugar correcto que tienen que ocupar.
Entonces, como no estaban dispuestos a cambiar con las formas de la iglesia, ellos sentían que el evangelio de Pablo comprometía las tradiciones, las liturgias, las formas de la iglesia, y eso atentaba contra las tradiciones, y finalmente quisieron, rechazaron el evangelio. La iglesia solo será iglesia en su plenitud cuando esté dirigida por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dar la capacidad de amarnos y de amar a Dios. Hoy necesitamos volver a la fuente del amor. Ustedes lo hemos visto en otras reflexiones. Dios en 1 Juan 4:8 se presenta como amor. Claramente el versículo dice Dios es amor. Necesitamos un encuentro con Dios como fuente del amor, para que Él pueda transmitir en nosotros, para que Él pueda darnos la capacidad de amar que nosotros no tenemos. Tenemos que ser una iglesia que se caracterice por amar, porque esa es la gran prueba del discipulado. Hoy pareciera que tenemos o que somos miembros de iglesia, pero no necesariamente discípulos. ¿Por qué? Porque no necesariamente nos amamos. Tenemos que volver a tener una experiencia con Dios tal que podamos obtener de Él la capacidad de amar, la capacidad de tolerarnos, de aceptarnos como somos, de no juzgarnos, de amarnos para ayudarnos unos a otros. Esa capacidad solamente nos la puede dar Dios. Ojalá podamos acercarnos a Dios y para vivir el verdadero adventismo, que es ser discípulos de Cristo, discípulos que aman, discípulos que gastan su vida al servicio del Evangelio, discípulos que están dispuestos a dejar todo para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, discípulos que amen más a Cristo y su venida que el mundo y todo lo que el mundo les ofrece, discípulos dispuestos a negarse a sí mismos, a abandonar los planes, sus propios planes, si no están de acuerdo con los planes de Dios, para abrazar los planes de Dios. Ese es el verdadero discipulado, ese es el verdadero adventismo. Ojalá nosotros podamos vivir eso y preparar al mundo para la segunda venida y que Cristo venga pronto a buscarnos. Ojalá sea así. Amén.